Seguimos en Pecadoras de Alma. Estamos ahora con nuestra columnista sobre filosofía, Carolina Saladino. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Hola Ivana, hola a todos. Hola, ¿cómo estás Estela? Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo andamos? Todo lindo por acá. Bueno, Caro, estamos en el mes, aquí en Argentina por lo menos, es el mes de la educación, porque en septiembre se festeja el Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Bibliotecario, el Día del Estudiante, el Día del docente universitario, no sé, es como que hay mucha educación en septiembre. Así El día de la que marcha. también, muy, muy importante eso, sobre todo eso. Y estamos con un tema de política educativa bastante importante en estos momentos, debatiendo eso. Así que, bueno, me parece que estuviste investigando sobre una filósofa que habla de educación. Sí, sí. Y hoy quiero invitarlos a conocer a una de las pensadoras quizás más lúcidas de nuestra región. Ella es filósofa, socióloga, boliviana. Silvia Rivera Cusicanqui se llama. Nació en la ciudad de La Paz en 1949 y desde muy pero muy joven se dedicó a pensar cómo las huellas de la colonialidad siguen marcando nuestra vida cotidiana, la política, los cuerpos y sobre todo la educación. Así que hoy vamos a pensar un poco, a repensar un poco el concepto de educación con ella. Su obra nos propone un gesto radical, si se quiere, que es repensar esto que nosotros entendemos por educación. No solo como derecho de acceso, que en medio de marchas y vetos es toda una controversia en nuestro país ya pensarla como un acceso a la educación, sino también como derecho a la posibilidad de no borrar las voces y las memorias de nuestros pueblos. Y me pareció interesante porque también estamos cerquita del día en que se conmemora la diversidad de los pueblos. Así que me pareció interesante ahí aunar fuerzas y pensar junto con Cusicanqui la educación. Así que para empezar a reflexionar se me ocurrió empezar por una pregunta, como hacemos siempre, ¿no? Y pensar de qué sirve hablar de educación como derecho si en las escuelas seguimos transmitiendo saberes que invisibilizan nuestra cultura o culturas enteras de nuestra región. Bueno, esta filósofa escribe una obra que se llama Chisinau Utsiwa, en Aymara, que significa lo chisi existe. Y lo chisi es un concepto precisamente originario, es decir, de los pueblos Aymara. Esta palabra o este concepto nos invita a pensar en la convivencia de lo diferente. Significa que dos elementos opuestos, como podrían ser lo indígena y lo mestizo, o lo ancestral y lo moderno, pueden coexistir sin fundirse ni anularse. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan a pensar los opuestos o lo contrario desde la anulación. Por ejemplo, nosotros pensamos en un cuarto oscuro que se termina cuando prendemos la luz, o en un blanco que se mancha con el negro, ¿sí? O en algo que está limpio pero que podemos ensuciar y que ya lo arruinamos. Si nosotros siempre pensamos los contrarios en posición de anulación de lo otro. En cambio, lo que la autora propone aquí es algo completamente distinto. Ella piensa que aquello que se opone es necesario para que lo otro exista. Es decir, porque existe la oscuridad, necesariamente debe haber luz en algún lugar. Porque existe lo blanco, debe estar fluyendo por ahí. Y eso es un cambio de paradigma porque hace que el opuesto sea necesario para la existencia del otro, en vez de anularlo y desaparecerlo. ¿Sí? Lo hace existir, o sea, hace todo lo contrario. Entonces, esto aplicado a la educación es muy poderoso. ¿Por qué? Porque en un aula en la que no se limite a transmitir un único conocimiento, va a haber lugar a la pluralidad de voces. Una voz no va a anular la otra, sino que juntas pueden potenciarse y una va a necesitar de la otra para ir construyendo conceptos. Entonces, este cambio de paradigma de los opuestos es totalmente innovador para nosotros. Esta autora tiene obras claves que son muy fáciles, muy sencillas de leer si uno quiere indagar o leer con ella. Algunas obras sus obras son muy amigables para leer, no son obras complejas y difíciles que no se comprenden, por más que tienen conceptos en otros lenguajes. Como por ejemplo, una obra que se editó en 1984 y se llama Oprimidos pero no vencidos,
que reconstruye la resistencia de los movimientos indígenas en Bolivia y que muestra que la educación siempre fue un campo de disputa. Después hay otro que es Sociología de la Imagen, que editó en el 2015, en el cual propone ampliar lo que consideramos conocimiento válido, incorporando símbolos, imágenes y memorias colectivas. Es muy interesante pensar con estas pensadoras, sobre todo con Cusicanqui, porque en Bolivia, igual que en Brasil, en Perú, en Chile, las lenguas originarias se enseñan todavía en algunas escuelas, cosa que está bastante perdida en nuestra república. Pero en países, en Bolivia, la huipala se enarbola junto con la bandera boliviana. La bandera, o sea, la huipala es la bandera de los pueblos originarios, ¿no? Y eso es totalmente notable. Acá en Argentina todavía se ponderan mucho los lenguajes coloniales, ¿no? El inglés, el italiano, no sé, el alemán. No estudiamos mucho el mapudungún, el guaraní. Son lenguajes que nosotros no exploramos mucho como argentinos, digo, salvo en alguna que otra escuela de la frontera. Entonces eso también está bueno para pensarlo en cuestión de lenguaje y de territorios a ganar en la educación, porque la educación es un derecho, y es un derecho igualitario. Y estaría bueno por ahí preguntarnos igualitario para quién. Bueno, la autora nos va a recordar que la colonialidad no terminó con la independencia, sino que sigue operando en la forma en que pensamos, en lo que se enseña en la escuela, en las lenguas que se callan más que en las que se enseñan, ¿sí? Entonces, está buenísimo pensar los conceptos del lenguaje para el entorno áulico o para la escuela en sí misma. La igualdad no se reduce a un presupuesto, a abrir vacantes, a dar becas, aunque eso ayuda un montón también, sino que igualitariamente hay que sostenerla sin borramiento cultural, o sea, sin anular al otro, sino permitiéndole que el otro también exista. La autora también va a defender mucho el concepto de memoria y va a decir que no hay futuro si no hay memoria, porque sin la memoria se niegan las raíces. Y eso también es muy importante en toda su obra y bastante destacado. Entonces, si pensamos una escuela con Cusicanqui, podría ser un espacio donde lo académico convive con lo comunitario, donde la historia oficial dialoga con las memorias de los pueblos originarios, por ahí donde las lenguas originarias tengan el mismo valor que el castellano, no sé, donde las maestras puedan enseñar también en lenguas originarias o puedan aprender lenguas originarias, incluso de sus propios alumnos, ¿no? Muchas veces llegan a la escuela estudiantes que aunque pequeños o que aunque sin mucha academia encima, hablan algún lenguaje de la frontera o algún lenguaje originario. Y podríamos darle la oportunidad a esos estudiantes de enseñarles a sus compañeros. La simetría ahí del aprendizaje queda también en juego, ¿no? Se pone en juego esto de quién tiene el saber adentro del aula. Seguimos siendo colonialistas en ese sentido, en un montón de otros sentidos, pero ahora pensando en esto, en educación diversa, en cuanto a diversidad de pueblos y costumbres y orígenes, seguimos siendo colonialistas, ¿no? Estamos colonizados y no podemos salir de ese esquema. Sí, a mí me parece que está bueno, más que nada con toda la innovación ahora de tecnologías digitales dentro del aula, ChatGPT, inteligencia artificial generativa, que también los docentes nos replanteemos en qué lugar queremos pararnos dentro del aula, ¿no? Porque ya no somos ese ser que posee todo el saber dentro del aula, ¿no? Que ahora se nos juegan otras cosas. Entonces me parece que repensar este tipo de conceptos está bueno también dentro del espacio áulico. Es cierto, muchas cosas debemos repensar, debe repensar la docencia, ¿no? Muchas cosas, porque el mundo cambió vertiginosamente y no podemos seguir arrastrando estos conceptos perimidos. Bueno, hace un ratito decías que como que la oposición justifica la otredad, ¿no? Y yo me quedé pensando en que hay muchas investigadoras feministas que tienen que el feminismo existe porque existe el patriarcado. Si no, el feminismo no tendría razón de ser. Todo tiene que ver con todo en este mundo. Bueno, Caro, muchas gracias por traernos esta reflexión. Cuanto más espacio tengan estos conceptos, ¿no? Que nos dejan así dudando, cuanto más espacios de difusión tengan,
más rápido vamos a lograr este cambio que queremos lograr. Un abrazo, Caro, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Pecadoras de alma.